Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre del Decanato de Registradores de Cataluña y del Colegio Nacional, quisiera agradecerles el hecho de que nos hayan invitado a participar en esta webinar tan interesante. En España, la cuestión del patrimonio inmobiliario de las personas mayores, los llamados seniors, ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años. La evolución demográfica del país, con un progresivo envejecimiento de la población, ha hecho que millones de ciudadanos se enfrenten a una paradoja muy concreta. Disponen de un inmueble en propiedad, a menudo libre de cargas, pero cuentan con ingresos líquidos limitados para mantener su calidad de vida tras la jubilación. En este contexto, los instrumentos de licuación del patrimonio inmobiliario han comenzado a ocupar un lugar central en el debate social, económico y jurídico. Estos mecanismos permiten transformar en liquidez, de manera parcial o total, el valor de un inmueble, sin necesidad de abandonar la vivienda de manera inmediata. Entre ellos destacan especialmente las figuras de la venta de nuda propiedad y la hipoteca inversa. Ambas ofrecen a los seniors la posibilidad de obtener recursos económicos complementarios con distintas implicaciones jurídicas y patrimoniales. El estudio estadístico que se ha desarrollado entre los años 2014 y el primer semestre de 2025, a partir de los datos que ofrecemos los registros de la propiedad, nos proporciona una visión privilegiada de la evolución de estas operaciones. Analizando cifras de número de transacciones, superficies medias de los inmuebles, importes económicos asociados y desgloses según nacionalidad o naturaleza de las partes intervinientes, se obtiene un panorama que permite comprender no solo la magnitud del fenómeno, sino también sus transformaciones y perspectivas de futuro. El presente análisis busca reconstruir esta evolución de manera explicativa, relatando cómo las cifras reflejan tendencias sociales y económicas más amplias. Comencemos por el volumen total de operaciones registradas. Nos referimos al volumen global de operaciones de hipoteca inversa y nuda propiedad. Empezamos por el año 2014, que es el año de partida de la serie de la que disponemos datos el Colegio de Registradores de España. Como les decía, en el año 2014 se inicia con un global de operaciones de hipoteca inversa y nuda propiedad de 1.758. Comunidades como Andalucía concentraban el mayor número de transacciones. Andalucía tenía 363 operaciones en ese ejercicio. Le seguía la Comunidad Valenciana con 322. En tercer lugar teníamos a Cataluña con 222 y en cuarto lugar la Comunidad Madrileña con 201. Esta cifra no fue un fenómeno aislado, sino que se repitió en otras regiones con distinta intensidad. Aragón, por ejemplo, registró 19 operaciones en ese mismo año, mientras que otras comunidades, como por ejemplo La Rioja, apenas contabilizó unas pocas. Las comunidades que menos operaciones tenían fueron Melilla y Ceuta, con 1 y 0 operaciones respectivamente. También debemos tener en cuenta la población de estas zonas. El mapa inicial, por tanto, mostraba una implantación desigual de estos instrumentos, con mayor dinamismo en las comunidades autónomas con mayor población y mercado inmobiliario. A partir de ese momento, el número global de operaciones inició un descenso y no se produjo una recuperación hasta 2019, año en el que volvemos a las cifras de 2014. Les decía que en 2014 teníamos 1.758 operaciones, en 2019 1.768. Por tanto, de 2014 a 2019 hay un descenso y parece que en 2019 la cosa se recupera. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta subida de 2019 se debió casi exclusivamente a las operaciones que se formalizaron en la Comunidad madrileña. La Comunidad madrileña pasó de 201 operaciones en el año 2014 a 525 en el año 2019. Esta cifra produjo un repunte global, pero fue una cifra aislada, únicamente ocurrió en el año 2019. Posteriormente ya la Comunidad madrileña volvió a las ratios habituales. Por lo que se refiere a Cataluña, en estos años Cataluña se mantuvo en torno a los 200 negocios jurídicos.
Las operaciones en el año 2020, un año marcado por la pandemia del COVID y la consiguiente paralización parcial de los mercados, supuso el peor año de la serie. Aunque la media siguió superando las 1.100 operaciones, hablamos de 1.140 operaciones exactamente. Y debemos esperar a partir de 2021 cómo el crecimiento ha ido siendo exponencial hasta llegar a las 2.026 operaciones que tenemos en el año 2024. El primer semestre de 2025 se han formalizado 966 operaciones, lo que implica un descenso del 4,6%. Pero dejando al margen este primer semestre, podemos decir que se ha producido un repunte de 2020 a 2024 y un repunte que no es casual. Refleja tanto la normalización del mercado tras la crisis sanitaria como el aumento de interés de los seniors y sus familias por mecanismos alternativos de financiación. Si analizamos por comunidades autónomas, podemos ver cómo la Comunidad Valenciana encabeza la lista de operaciones en el año 2024 con un total de 404 operaciones. Le siguen Andalucía, Madrid y Cataluña, pero Cataluña únicamente tiene la mitad de operaciones respecto a la Comunidad Valenciana, 200 operaciones. También podemos observar a lo largo de estos años que el auge de Madrid, que les comentaba del año 2019, no se ha vuelto a repetir y su ratio está en torno a las 280 operaciones por año entre 2021 y 2024. Por lo que se refiere al primer semestre de este año, 2025, solo Valencia supera las cifras en relación con el año 2024. Las demás comunidades autónomas mantienen unos ratios constantes. Por lo que se refiere a las cifras globales de estos 10 últimos años y el primer semestre de 2025, debemos señalar, la Comunidad Valenciana es la que más operaciones ha celebrado, un total de 3.871. Con 600 operaciones menos tenemos otras comunidades como son la andaluza y la madrileña. Y en tercer lugar tenemos ya a Cataluña con 2.384 operaciones. Por tanto, 1.600 operaciones menos Cataluña en cuarto lugar que el primer lugar de la Comunidad Valenciana. Las comunidades autónomas más flojas son Ceuta y Melilla, con apenas una decena de operaciones, y por lo que se refiere a las demás comunidades autónomas, oscilan entre las 100 operaciones que tiene, por ejemplo, Navarra, a las 700 que tiene Baleares. Se mueven en torno a esos porcentajes. Si buscamos otras guías para determinar las operaciones realizadas, podríamos atender a la superficie media de los inmuebles objeto de estas operaciones. También la fotografía que nos ofrecen es significativa. En Cataluña, la superficie media de los inmuebles que se ofrecían en hipoteca inversa en nuda propiedad en el año 2014 se situaba en torno al 83,8 metros cuadrados. Con ligeras oscilaciones en los años siguientes. En el año 2024 vemos que los metros cuadrados de superficie son 107,4. Estos tamaños medios indican que las operaciones no se centran únicamente en viviendas de pequeño formato, como estudios o apartamentos, sino que afectan en buena medida a pisos familiares de tamaño estándar o incluso superior. En Aragón, la superficie en media en 2014 era de 69 metros cuadrados, creciendo hasta superar en algunos años los 100 metros cuadrados, lo que revela que en comunidades con menor parque inmobiliario urbano la variabilidad es mayor. En el conjunto del país, la tónica dominante de las operaciones sobre inmuebles es de entre 90 a 110 metros cuadrados de media, lo cual confirma que no se trata de viviendas marginales, sino de patrimonio inmobiliario consolidado que los seniors ponen en valor a través de estas fórmulas. De toda la serie, la superficie de los inmuebles más grandes la encontramos casualmente concentrada en el año 2023 y las ciudades donde se barajó esta superficie mayor fueron Palma de Mallorca con 141,1 metros cuadrados, le siguió Murcia con 128,6 y Zaragoza con 128,3. Otros datos para establecer la estadística. El importe de medio de las operaciones creemos que es otro indicador crucial. En Cataluña, las operaciones en el año 2014 se cerraban con un importe medio en torno a los 135.000 euros. En los años siguientes, esa cifra experimentó un crecimiento hasta llegar a los 268.000 euros del año 2024.
Destaca, por ejemplo, dentro de Cataluña, la ciudad de Barcelona, que en el año 2022 tuvo el precio más alto de un inmueble con 422.000. Pero en general, la comunidad cuyos valores son más altos los encontramos en Baleares, por ejemplo, que ha llegado a alcanzar medias de 518.000 euros de precios de venta o tasación de los inmuebles. En el global, esto significa que a medida que el mercado inmobiliario español se recuperaba su valor tras la crisis del año 2008 y iniciaba un nuevo ciclo de encarecimiento, las operaciones de licuación patrimonial permitían a los seniors capitalizar de manera creciente sus viviendas. El incremento global para el conjunto de comunidades autónomas, de más de un 75% en apenas una década, refleja tanto el alza de los precios inmobiliarios como la selección natural de las operaciones. Los seniors con inmuebles más valiosos son, en buena medida, quienes optan por este tipo de fórmulas, en cuanto ofrecen mayores márgenes de liquidez sin necesidad de abandonar la vivienda. Cuando disgregamos las cifras por tipo de instrumento, nuda propiedad frente a hipoteca inversa, aparecen diferencias notables. La venta de la nuda propiedad, que consiste en transferir la titularidad de un inmueble a un comprador, pero conservando el usufructo vitalicio, ha sido la modalidad predominante a lo largo de la serie. Esto se explica por varias razones. Ofrece al senior la seguridad de seguir residiendo en su vivienda hasta su fallecimiento, al tiempo que recibe de manera inmediata un capital que puede destinar a cubrir gastos de salud, consumo o apoyo descendientes. La hipoteca inversa, en cambio, aunque regulada y disponible, ha tenido una implantación mucho menor. Es un producto financiero más complejo por el que una entidad financiera o aseguradora nos entrega unas rentas periódicas o un capital a cambio de hipotecar el inmueble. Creo que Nuria nos lo explicaría mucho mejor. La cuestión es que la hipoteca inversa exige una cultura financiera más desarrollada. Los datos del registro confirman esta tendencia. En prácticamente todos los años y comunidades la diferencia es abrumadora. Las operaciones de nuda propiedad superan en un 94% las de hipoteca inversa. Podemos ver que tenemos desde 2014 hasta el primer semestre de 2025 18.000 operaciones en nuda propiedad frente a unas 1.300 de hipoteca inversa. Otro desglose interesante es el relativo a la naturaleza de los intervenientes, personas físicas frente a personas jurídicas. La inmensa mayoría de las operaciones son realizadas por personas físicas, es decir, seniors que venden o contratan directamente estos instrumentos con un comprador o entidad. Las personas jurídicas tienen un papel marginal, aunque creciente en los últimos años. Sin embargo, los datos también son abrumadores. Tenemos 16.560 operaciones celebradas con personas físicas a lo largo de todos los años de la serie, frente a las 2.600 operaciones con personas jurídicas. Por años vemos que 2023 fue el año en que más negocios con personas jurídicas se formalizó, seguido del año 2014. Y por lo que se refiere a las personas físicas, se han celebrado en el año 2024 negocios con 1.763 personas. Este año llevamos 840, primer semestre, por tanto, prácticamente vamos a igualar las cifras del año pasado. Otro baremo, la nacionalidad de los intervinientes, también nos ofrece claves valiosas. Los datos reflejan que los españoles siguen siendo los principales protagonistas de estas operaciones, prácticamente 15.000 frente a 4.500 extranjeros. No obstante, la presencia de extranjeros ha crecido especialmente en determinadas comunidades autónomas como Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña o Andalucía, donde el mercado inmobiliario tiene un atractivo internacional consolidado. En la Costa del Sol, por ejemplo, es frecuente que inversores extranjeros adquieran nuda propiedades de seniors locales, apostando a largo plazo por hacerse con un inmueble en una ubicación estratégica. La estadística muestra que, aunque la proporción de operaciones con extranjeros es todavía reducida respecto al total, la tendencia es ascendente y apunta a un futuro en el capital foráneo jugará un papel más relevante en este nicho de mercado. Como conclusiones, la comparación temporal entre 2014 y el primer semestre, como les digo, de 2025 revela, en suma, un proceso de consolidación.
En los primeros años de la serie, las operaciones eran todavía escasas y concentradas en comunidades concretas. A lo largo de la década, el fenómeno se extendió y normalizó, con oscilaciones propias de la coyuntura económica. El desplome de 2020 es paradigmático. El confinamiento y las restricciones redujeron drásticamente las transacciones, tanto en compraventas tradicionales como en instrumentos de liquidación patrimonial. Sin embargo, la recuperación fue rápida y en algunos casos incluso se aceleró por el efecto psicológico de la pandemia, que llevó a muchos seniors a replantearse la necesidad de contar con más liquidez para afrontar imprevistos sanitarios o para ayudar económicamente a sus familias. En 2024, el volumen de operaciones alcanzó niveles máximos, lo que permite afirmar que la tendencia estructural es claramente ascendente. El análisis de los importes medios añade otra capa de interpretación. En comunidades como Madrid y Cataluña, donde el valor de la vivienda supera fácilmente los 200.000 euros ya en los años 2017 y 2018. Esto significa que un senior que vende la nuda propiedad de su vivienda en estas regiones puede obtener un capital muy significativo que le permite completar de forma holgada su pensión o afrontar gastos de dependencia. En comunidades con menor precio de la vivienda, como es el caso, por ejemplo, de Extremadura o Castilla-La Mancha, los importes medios se sitúan en torno a los 80 a 100.000 euros, lo que evidencia desigualdades territoriales en cuanto a la capacidad de los seniors para transformar en liquidez su patrimonio. Esta diferencia territorial es clave para las políticas públicas. Mientras que en las grandes ciudades estos instrumentos pueden ser una solución eficaz para la sostenibilidad financiera individual de los mayores, en zonas rurales o de menor dinamismo inmobiliario su impacto es más limitado. La superficie media de los inmuebles también nos habla de los perfiles de los seniors que optan por estas fórmulas. En muchas comunidades, las operaciones se centran en viviendas de tamaño medio, que probablemente fueron adquiridas por las familias en las décadas de los años 70, 80, 90 y que ahora constituyen su principal activo patrimonial. No se trata de segundas residencias en la costa ni de grandes mansiones, sino de viviendas urbanas corrientes que han ganado valor con el tiempo. El hecho de que las superficies medias se mantengan relativamente estables en torno a los 90 a 110 metros cuadrados confirma que el fenómeno afecta a un perfil de senior de clase media con una vivienda familiar estándar. Esto desmonta la idea de que los instrumentos de liquidación patrimonial sean un producto elitista o marginal. Al contrario, se insertan en la realidad cotidiana de millones de mayores propietarios en España. Si miramos al futuro, los datos sugieren varias conclusiones importantes. En primer lugar, la tendencia ascendente en el número de operaciones indica que estos instrumentos se consolidarán como una opción cada vez más conocida y utilizada por los seniors. En segundo lugar, la preferencia abrumadora de la venta de nuda propiedad frente a la hipoteca inversa sugiere que el mercado español se inclina por fórmulas más simples y tangibles. En tercer lugar, las desigualdades territoriales obligan a pensar a soluciones diferenciadas. Mientras que las grandes capitales y zonas turísticas, en ellas el mercado puede funcionar de manera autónoma, en regiones con menor dinamismo será necesario el apoyo de políticas públicas si se pretende que los seniors de estas zonas también puedan acceder a la liquidez mediante su patrimonio inmobiliario. En resumen, el estudio estadístico de los años 2014 a 2025 muestra que los instrumentos de liquidación del patrimonio inmobiliario de los seniors ha pasado de ser un fenómeno incipiente a convertirse en una tendencia estructural en España. Las cifras concretas, como las 396 operaciones registradas en Andalucía en 2024, la superficie media de 100 metros cuadrados en buena parte de las comunidades o los importes medios que superan los 200.000 euros en Madrid y Cataluña, ilustran de manera clara esta evolución. Más allá de los números, lo que está en juego es la capacidad de millones de mayores para transformar su vivienda en un recurso económico que les permita vivir con mayor seguridad y autonomía. En un país que envejece rápidamente, donde las pensiones afrontan tensiones de sostenibilidad, estos instrumentos aparecen como una respuesta parcial pero significativa al reto de garantizar el bienestar en la vejez. El futuro dirá hasta qué punto el mercado y las políticas públicas logran equilibrar las oportunidades y riesgos que conllevan. Pero lo cierto es que la historia de la última década demuestra que la liquidación del patrimonio inmobiliario ha llegado para quedarse. Muchas gracias.